Quien quiera que sea, donde quiera que viva, cada niño merece disfrutar de su infancia. Por eso UNICEF está presente. La prioridad es que se cumplan los derechos de los niños y las niñas en todo el mundo y en cualquier momento. O sea, nosotros trabajamos en más de 190 países y territorios para defender los derechos de los niños y las niñas. Y entre esos derechos, la salud mental de niños y adolescentes. UNICEF quiere llamar la atención sobre este problema, implicar a todos aquellos que de una forma u otra tienen que ver con el recorrido vital de los niños. Prevenir primero, abordarlo después desde todos los estamentos es la prioridad ante las cifras que nos alertan del sufrimiento de nuestros niños en cualquier parte del mundo. Más profesionales, refuerzo de la atención primaria y mejora del bienestar general son algunas de las recetas, especialmente hacia aquellos niños que viven en países en guerra, que sufren explotación y abusos y que estarán marcados para siempre. Creemos que es un tema en el que hay que poner foco, sobre todo para que deje de ser un estigma y que haya discriminación entre los niños y adolescentes que sufren problemas de salud mental, y porque queremos ponerlo encima de la mesa para que haya más inversión, para que haya más profesionales que puedan atender a los niños y las niñas. Es una combinación del bienestar emocional, social y psicosocial, es decir, cómo nos sentimos, cómo pensamos, cómo actuamos. O sea, la salud mental no solo quiere decir que haya un problema de trastorno, sino que tiene que haber un cuidado para que haya un bienestar. O sea, tenemos que trabajar no solo en lo negativo, cuando ya hay un caso diagnosticado o un trastorno, sino también en el promover el beneficio, ese bienestar del que hablábamos. Que los datos que nosotros tenemos son que 1 de cada 7 adolescentes en el mundo tiene un problema diagnosticado de salud mental, pero evidentemente habrá muchísimos más, porque los casos empiezan a florecer pues, a edades como 12, 13, 14 años y luego se desarrollan cuando son mucho más mayores, y muchos ni se han diagnosticado ni se han tratado. También es verdad que la pandemia ha agravado mucho las situaciones y los problemas de salud mental de nuestros niños y adolescentes, ¿no? En el 2020 se duplicaron los suicidios de niños menores de 14 años. Eso quiere decir que cómo les ha afectado a ellos esta situación, ¿no? Que todos hablamos de cómo nos ha afectado a nosotros, a los adultos, pero a ellos les ha afectado enormemente. Imagínate en países desfavorecidos que, aparte de la situación a lo mejor de confinamiento, pues no tenían acceso ni a centros sanitarios, no tenían tampoco acceso a alimentación adecuada, ni a educación online, que aquí por lo menos, bueno, pues la mayor parte tuvo, un 90% tuvo la posibilidad de acceder a la educación online. Lo que tenemos que es prevenir, sobre todo. Prevenir estas situaciones para que los niños no lleguen hasta ese extremo, a esa soledad, ¿no? El hecho de, como hablábamos, de que deje de ser un estigma, de que no haya discriminación, que se ponga encima de la mesa y que hablemos de una manera natural, eso les va a ayudar. Yo me acuerdo un chico de 18 años en una presentación de un informe que hicimos, que él decía que el ir al psicólogo tiene que ser como ir al médico de atención primaria, es decir, cuando tú te haces un chequeo normal de salud física, tú lo ves algo natural, pues un chequeo de tu salud mental debe ser algo también habitual para todos. Y en concreto en Andalucía, nosotros pedimos que en la estrategia de salud infantil y adolescente que se va a aprobar en estos días y en la que nosotros hemos formado parte, que haya un plan específico para la salud mental de la infancia y adolescencia. También que haya una coordinación entre todos los profesionales de salud mental y otros profesionales que están alrededor de la infancia, como es la educación, o son los servicios sociales, o incluso servicios judiciales, que haya una coordinación y que la atención primaria se dote con más profesionales para que puedan atender a estos niños y a estas niñas. Los países desfavorecidos, países que sufren conflictos armados, que sufren los efectos del cambio climático tan devastadores que hay en algunas zonas, estos niños y estas niñas tienen unos problemas que difícilmente van a poder superar en la edad adulta, porque se están enfrentando a situaciones que no son propias de su edad, ¿no? Y de su etapa de vida. Porque el cambio climático está afectando a millones de niños y niñas en el mundo.
Ahora, por ejemplo, en todo lo que es el Cuerno de África y el Sahel está habiendo una sequía sin precedentes en 40 años. Claro, eso significa que esos niños, esas niñas, esas familias no tienen acceso a agua potable, no tienen acceso a alimentos básicos. Además, la situación, por ejemplo, de la guerra de Ucrania, que parece tan lejana de ello, pues provoca que los cereales, primeras materias primas, no lleguen tampoco a esos países, con lo cual la crisis alimentaria que tiene esa zona es, como decía, sin precedentes. Estamos hablando de 8 millones de niños y niñas en riesgo de desnutrición aguda, es decir, en riesgo de muerte. Los desafíos son increíbles porque evidentemente la pandemia, aparte de cuestiones como salud mental, también ha dejado muy débiles los sistemas de salud de muchos países, que ya lo eran, pues que con el problema de la COVID pues se han visto agravados. Entonces es un trabajo que hay que hacer para mejorar, para fomentar, para dotar a esos sistemas de salud para que puedan atender a la población. Stand with us. Stand with us. Stand with us.